Quiero bendecir la vida de los evangelistas Viallis Alejandro Mateo y Julio César Moreno, ¿verdad? Que nos han colocado para abrir el camino en esta preciosa noche. Y es un honor en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agotar los próximos minutos hablando acerca de la cruz. Es la asignación que tenemos para esta noche. Y de verdad que cuando se nos asignó esta tarea de hablar de este concepto, tocó profundamente mi corazón, porque es uno de los temas que más a mí me ministra en las Escrituras. Y en esta noche queremos hablar acerca de la cruz. Todo aquel que desea ver a Dios, todo aquel que quiere ver la gloria y la majestad de Dios, debe de mirar siempre a la cruz. Vamos, lo voy a repetir de nuevo. Todo el que quiere ver la gloria de Dios, todo el que quiere ver la majestad de Dios, todo el que quiere ver a Dios en su magnificencia, tiene que mirar a la cruz. Porque la cruz fue el último peldaño, el último escalón que atrajo la gloria de Dios sobre esta tierra. De manera que allí debemos en esta preciosa hora fijar nuestra vista en los próximos minutos. El texto que hemos leído es conocido por la mayoría de nosotros y nos habla el apóstol Pablo, un hombre rescatado en Hechos capítulo 9 y un hombre que Dios lo marcó con propósito muy fuerte y muy contundente. Es un hombre que cuando Dios lo llama, este hombre no era un don nadie. Este hombre tenía un estatus, este hombre pertenecía a una clase importante. Este hombre tenía todo un prestigio. Este hombre gozaba de admiración. Este hombre gozaba de poder, de autoridad. Este hombre gozaba de riquezas, de profesión. Este hombre tenía un estatus ganado. Este hombre tenía de qué gloriarse humanamente hablando. Pero cuando este hombre viene a los pies de Cristo, en Hechos su capítulo 9, allí este hombre tiene una transformación. Este hombre es tocado por el poder de Dios. Este hombre vio el resplandor de Cristo cayendo sobre él. Y en aquel instante este hombre fue mudado. Este hombre que andaba con su vista natural persiguiendo a la iglesia, pero ciego al propósito del Señor, cuando el resplandor de la gloria de Dios cae sobre él, sus ojos naturales se cierran y se abren sus ojos espirituales para poder ver quién le estaba hablando. Realmente desde ese instante el apóstol Pablo empieza a recibir un suministro de quién era el Señor. Y el apóstol nos enseña a través de todas sus epístolas, todas las experiencias que este hombre tuvo, todos los procesos que este hombre vivió. El apóstol Pablo nos enseña de sus altas, de su baja. El apóstol Pablo nos enseña de sus logros. El apóstol Pablo nos enseña de sus experiencias y manifestaciones sobrenaturales, indicando que fue al tercer cielo, que conoció un hombre que fue trasladado y toda una gloria resucitó persona. Este hombre amado vivió experiencias poderosas. De manera que este hombre tiene en lo humano de qué gloriarse y también en lo espiritual de qué también gloriarse. Sin embargo, este hombre nos dice a nosotros en este versículo 14 de que lejos esté de él gloriarse, lejos esté de en él
adaptarse. Él entendía que nada terrenal podía llenar de satisfacción su alma como lo haría gloriarse en algo que la nación despreciaba. Como este hombre decía: yo me voy a gloriar en lo que otros desprecian, yo me voy a gloriar en lo que otros tienen como algo oprobio, como un oprobio. Yo me voy a gloriar en lo que personas desprestigian. Yo me voy a gloriar no en oro, no en plata, no en fama, no en prestigio. Yo me voy a gloriar en la cruz de Cristo. Y cuando este hombre expresa esta palabra, todas las personas que escucharon al apóstol Pablo saben a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando hablaba acerca de gloriarse en la cruz. En el corazón del apóstol Pablo no le preocupaba ni le atraía las glorias terrenales, sino que él pudo recibir del Señor una revelación, escúchalo bien, una revelación de el depósito de Dios contenido en Cristo y manifestado en la cruz del Calvario. Aleluya. Al apóstol Pablo no le importaba nada. Él estaba centrado, su pensamiento, su alma fue elevada a considerar la verdadera gloria que el hombre necesita apreciar. Cuando el apóstol Pablo dice: me voy a gloriar en la cruz, este hombre se estaba refiriendo a lo que la época desconsideraba, desprestigiaba, no tenía valoración, tenía en baja estima todo aquel que tuviera una experiencia con la cruz. Alabado sea Dios. Porque para Israel y para los romanos la cruz era un lugar de maldición, era un lugar donde las personas viles eran asesinadas, era donde los ladrones, los delincuentes, las personas de baja calaña, las personas que quebrantaban la ley, los enemigos del imperio, eran crucificados. De manera que para las personas de la época, hablar de cruz y hablar de gloria al mismo tiempo no tenía parentesco. No podían conjugar dos palabras en un mismo lugar. Ellos entendían que la cruz no podía desprender gloria, porque lo único que se desprendía de la mente de ellos era muerte de esa cruz. No había lógica en la mente de la época para comprender que desde una cruz pudiera brotar algo bueno, cuando en un madero, en una cruz, no eran personas buenas las que morían, sino personas descalificadas y condenadas a muerte. Sin embargo, el apóstol Pablo, con una lógica divina activa, este hombre pudo ver la gloria de Dios donde otros veían desgracia. Él pudo ver vida donde otros veían muerte. Él pudo ver bendición donde otros veían maldición. Él pudo ver gloria donde otros veían desprestigio. Alaba la gloria. La palabra cruz era inmemorable o innombrable en la alta sociedad romana. Incluso cuando la alta sociedad se iba a referir al término cruz, no utilizaba la palabra cruz o crucifixión, sino que decían colgarlo en el árbol de la mala suerte. Porque para ellos la palabra cruz era una palabra oprobio total. Era una palabra que no ameritaba ningún tipo de mención, porque nada bueno había en la cruz. Sin embargo, el apóstol Pablo recibe del Señor una revelación poderosa
¿Qué es lo que recibe? Una revelación poderosa acerca de la cruz. Cuando el apóstol Pablo está hablando de la cruz, él no está hablando desde la perspectiva de lo religioso, ni desde la perspectiva social, política o de la justicia de los hombres, sino que el apóstol Pablo recibe una revelación del propósito eterno de Dios manifestado a través de la cruz. Aleluya. Y el apóstol Pablo realmente se atreve a darnos a nosotros en esta preciosa noche una panorámica acerca de este hermoso contexto. El apóstol Pablo recibe la revelación de lo que es y significa el impacto, el efecto positivo, negativo, los beneficios de la cruz. Este hombre, cuando habla acerca de la cruz, lo hace desde una perspectiva poderosa. Lo hace desde una perspectiva que nosotros en esta noche vamos a considerar. El apóstol Pablo reconoce que la cruz fue parte del proyecto de Dios desde antes de la fundación del mundo. Él habla acerca de que el Señor en Efesios su capítulo 2 habla de que Dios desde antes de la fundación del mundo nos predestinó. Alaba la gloria de Dios. Nos predestinó para ser amados, para ser escogidos en Cristo Jesús. Pero el libro de Apocalipsis dice que Cristo fue declarado inmolado desde antes de la fundación del mundo. De manera que el apóstol Pablo no está hablando de que la cruz fue un invento de los hombres, sino que la cruz estaba dentro del propósito eterno de nuestro Señor y Dios. Alaba la gloria. La cruz no fue un diseño para matar a Cristo, sino era parte del plan eterno del Señor. Vamos. Era parte del plan de Dios. Diga conmigo, si todo lo que Dios hace es eterno y todo lo que diseñó en la eternidad tiene un componente eterno, pues entonces la omnisapiencia de Dios consideró, aleluya, la cruz como parte de su plan. Dele un aplauso al Señor. Como parte de su plan, como parte de todo lo que Él tenía para manifestar su obra en la tierra. La palabra del Señor relata que la cruz no vino ni se evidenció a través del Imperio Romano. El Antiguo Testamento nos habla a nosotros desde Génesis que la cruz siempre estuvo presente en todo aquello que Dios había de hacer. La cruz no surge en el Nuevo Testamento, sino que la Biblia declara en el libro de Hebreos que el Antiguo Testamento era tipo y figura, sombra de lo que había de venir. De manera que desde el Antiguo Testamento nosotros vemos la cruz evidenciada simbólicamente a través de elementos que vamos a enumerar. Número 1, la cruz se puede evidenciar como un lugar de sacrificio, como un lugar de muerte. Alaba la gloria del Señor. Y vemos desde el huerto del Edén, la obra de la cruz de manera sombra, porque en el huerto hubo que matar, hubo que sacrificar un animal para poder tomar la piel y poder cubrir a Adán y Eva después de su pecado. Alaba la gloria del Señor. De manera que entonces nosotros podemos ver la cruz de manera soterrada, cumpliendo el plan redentor de Dios desde el principio. Gloria al Señor. Vemos la cruz simbólicamente manifestada en el desierto
a través de Moisés cuando el pueblo estaba siendo mordido por las serpientes. Y el Señor le dijo a Moisés: levanta un asta, alaba la gloria de Dios, levanta un asta y en esa asta coloca una serpiente, y todo el que mire la serpiente después de haber sido mordido no morirá a causa del veneno. Ahí vemos la cruz simbólicamente, aleluya, preservando la vida del pueblo de Dios en el desierto. Y en el Nuevo Testamento ahora se confirma que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Cristo fue levantado en una, por favor, en una cruz. Vemos la cruz. Vemos la cruz simbólicamente reflejada en el altar. En el altar de la expiación. Vemos la cruz, porque la cruz era elaborada de un madero. Alaba la gloria de Dios. Vemos la cruz reflejada en el altar, porque el altar era construido de madera especial para poder componer el altar donde se elevaría el sacrificio por los pecados de la nación de Israel. Alaba. Y vemos también la cruz reflejada en el cofre, en el propiciatorio. Alaba la gloria del Señor. El propiciatorio o el arca del pacto era una madera de acacia. Alaba la gloria de Dios. Una madera de acacia, y sobre esa madera reposaba la presencia del Señor. Alaba la gloria del Señor. Y otro símbolo que le quiero enumerar de cómo la cruz venía siendo evidenciada desde el Antiguo Testamento, lo vemos en el arca de Noé. Ay, por favor. Lo vemos en el arca de Noé. El arca de Noé, aleluya, fue construida de árboles. Hubo que cortar madera para construir el arca de Noé. Aleluya. El arca de Noé, aleluya, fue construida de madera y de clavo. Alaba la gloria del Señor. Y cubierta con brea. Alaba la gloria del Señor. Aleluya. Analice usted que por cada persona que estaba en el arca se cortó un árbol. Y por cada animal había un clavo. Cada clavo que tenía el arca simbolizaba una persona. Una persona. Y el arca representaba el medio de salvación de esa generación. Alaba la gloria. Y vemos cómo el arca del pacto representa simbólicamente la obra de la cruz. Dale un aplauso al Señor. Y el arca de Noé fue construida para preservar vidas. Fue construida para salvar a una generación que estaba bajo el juicio de Dios. Que estaba bajo el juicio de Dios. Esa barca estaba cubierta de madera, clavo y brea. Pero hace 2000 años, alaba la gloria del Señor, hace 2000 años que el Señor levantó una cruz como símbolo de una barca, alaba la gloria de Dios, pero no usó muchos clavos, nada más utilizó 3 clavos, alaba la gloria. Utilizó 3 clavos y un solo madero. No utilizó brea en la cruz, sino que utilizó la sangre.
Ay, por favor. Utilizó la sangre de Cristo. Aleluya. La brea no permitió que el arca se hundiera y la humanidad que estaba representada allí pereciera. Asimismo, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es lo que nos impide perecer, hundidos en el pecado. Escúchelo bien. Escúchelo bien en esta hora. La sangre de Cristo derramada en la cruz proporcionó seguridad para los que estaban allí. Todo el que está en la cruz, colgado de la cruz, tiene su alma asegurada, tiene su destino asegurado, tiene salvación asegurada, tiene perdón asegurado, tiene justificación asegurada, tiene regeneración asegurada. Para Noé, pasar por las aguas representaba una especie de bautismo simbólico. Representaba una especie de bautismo simbólico. Pasar por las aguas. El bautismo significa sepultura al viejo hombre y resurrección para una nueva vida. Cuando Noé fueron sumergidos en las aguas, el propósito de Dios a través de la barca era dejar un pasado pecaminoso atrás para darle comienzo a una nueva vida, a una nueva temporada. Por eso que todo el que viene a la cruz de Cristo y recibe la obra de la redención puede levantar su mano y decir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, vamos, dígalo, he aquí, todas son hechas nuevas. Escuche esto. En el arca, Moisés estaba en el arca. El nombre de Moisés significa consuelo. Alaba la gloria de Dios. ¿Qué es lo que significa? Consuelo. Él estaba dentro de la barca consolando a su familia. Ahora nosotros en Cristo, no tenemos a Moisés, sino que tenemos el que consolaba a Moisés. El Espíritu Santo de Dios está sobre nuestra vida. Aleluya, como nuestro consolador perfecto. Cuando Moisés recibe la orden de Dios, Moisés libera la paloma para que salga del arca, como símbolo de la presencia. Pero Cristo no metió o no sacó la presencia de nosotros, sino que la metió dentro de nosotros. Ay, por favor, la paloma Cristo no la prometió para que habite fuera de nosotros, sino para que habite dentro de nosotros. ¿Cuántos tienen la paloma? ¿Cuántos tienen la presencia? ¿Cuántos tienen al glorioso Espíritu Santo dentro de ellos? Todo esto simbolizaba la presencia del Espíritu de Dios. Dale un aplauso al Señor. Vamos, dáselo con vida. Dáselo con vida. Oh, Espíritu. Yo quiero que usted entienda en esta hora que la palabra del Señor es poderosa. Es que poderosa porque Dios se propuso revelar su eterno propósito
a través de la cruz. ¿A través de qué? No le escucho. ¿A través de qué? De la cruz. El Señor se propuso hacer manifiesto en su beneplácito, revelar su gracia, revelar su voluntad, revelar su determinación de restaurar todas las cosas a través de la cruz. Escúchalo bien, Cristo es el centro del propósito de Dios. Alaba la gloria de Dios. Cristo es el centro del propósito de Dios, pero la cruz fue el medio. Fue el recurso, fue la herramienta para Dios manifestar ese propósito. Sin la cruz, Cristo o el propósito sin Cristo no tiene sentido. Como tampoco la cruz sin, Dios mío, la redención sin la cruz tampoco podía tener sentido. Porque todo estaba siendo profetizado desde la antigüedad. Desde la antigüedad. Y nosotros podemos ver entonces que la cruz de Cristo vino a jugar un papel importante. Espíritu. Vino a jugar un papel importante. Vino a ejecutar lo que nadie podía ejecutar. Y la cruz del Señor vino a cumplir como herramienta del Señor una tarea importante. Cuando Cristo muere en la cruz, no tan solo la cruz representó un lugar de agonía, no solamente representó un lugar de martirio, un lugar de lágrimas, sino que esa cruz representó el triunfo sobre la ley. Ay, por favor. El triunfo sobre la ley. Ya nosotros no somos esclavos de la ley. Alaba la gloria del Señor. Ya no vivimos por la ley, porque en la cruz del Calvario el Cristo vivo, el Cristo poderoso, aleluya, cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir. Y en esa cruz abolió la ley para dar paso a la gracia del Señor. Allí en la cruz se triunfó sobre la ley. Lo que era imposible para nosotros, el Señor lo hizo posible en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario no tan solo hubo sangre, sino también que hubo anulación de pecado. Ay, por favor, en la cruz del Calvario fueron clavados nuestros pecados. Fue anulada el acta que no era contraria. Fue anulada el juicio. Fue anulado, aleluya, la muerte. En la cruz, Cristo triunfó sobre el pecado. El que no hizo pecado, el que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para redimirnos de la maldición del pecado. Alaba la gloria del Señor. En la cruz del Calvario no tan solo hubo vinagre, no tan solo hubo lanza en el costado, sino que allí se triunfó, la vida triunfó sobre la muerte. Ay, por favor, en la cruz el que tenía el imperio de la muerte fue despojado. Por eso era la pretensión y la persuasión del enemigo de no permitir que Cristo muriera en la cruz. Porque el enemigo sabía que la sentencia de muerte, aleluya, estaba al doblar de la esquina. Que el problema de Satanás era impedir que Cristo subiera al madero. Aleluya, que Cristo siguiera viviendo. Aleluya, lo que él no sabía era que Cristo vivo no podía cumplir el propósito. Que tenía que subir al madero, que tenía que subir a la cruz para poder generar vida a los que estábamos muertos. En la cruz se liberó la vida de Dios. Ay, dale un codazo a tu hermano. En la cruz se liberó la vida de Dios. En la cruz se liberó la vida de Dios.
En la cruz el Señor tomó control de la muerte. Y en la cruz determinó quién se salva y quién no se salva. Ahora no hay por qué andar en temor. Ahora no hay por qué estar en incertidumbre. Ahora en Cristo estamos seguros de que si estamos en Él, ni la muerte ni la vida, por favor, podrá con nuestra vida. En la cruz Cristo triunfó sobre el diablo. Ay, por favor. Triunfó sobre él. Aleluya. Y lo hizo desde un contexto de debilidad. Porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No venció a Satanás en su poder, en su gloria. Lo venció desde la instancia más baja. Por favor, lo venció desde la esfera más humillante para luego levantarse victorioso y triunfante. El Señor triunfó sobre todos, sobre principados, sobre potestades, por favor, sobre potestades, sobre gobernadores. Y lo que era un espectáculo desagradable para los hombres fue la peor humillación del reino de las tinieblas, porque Cristo desde la cruz los expuso como derrotados. ¡Ay! En la cruz Cristo aniquiló, diga conmigo, aniquiló. Ay, no le escucho, aniquiló toda maldición. Y quiero en esta hora arribar a algo interesante. ¿Cuáles son los beneficios que nos corresponden a nosotros? ¿Cuáles son los beneficios? Yo le voy a decir ahora los beneficios que tenemos nosotros por medio de la cruz de Cristo. Número uno, el Señor nos ha liberado de la vieja naturaleza. Ya no soy esclavo del pecado. Ay, dale un codazo a tu hermano, por favor. Dale un codazo a tu hermano. Ya no soy, dile, ya no soy esclavo. Ya el pecado no puede hacer conmigo. Yo tengo lucha con el pecado. Estoy peleando contra el pecado. Estoy peleando contra una naturaleza caída. Y peleo porque ella ya no me gobierna. Tengo lucha con ella porque ella ya no me controla. Ahora en Cristo tengo el poder de expresar la vida de aquel que me dio vida en la cruz del Calvario. En la cruz fui liberado de la antigua manera de vivir, pecaminosa, adámica. En la cruz mi vida fue trasladada del primer Adán al segundo Adán. En la cruz fui trasladado de las tinieblas a su luz admirable. En la cruz fui trasladado de la ley a la gracia. Por favor, en la cruz, allí, el segundo beneficio de la cruz es que allí el Señor me libertó del ego, del orgullo, de la rebelión. ¿Sabe por qué? Porque todo aquel que tiene una revelación de la cruz, le es difícil ser arrogante.
Ay, por favor, todo aquel que tiene orgullo, todo aquel que tiene un ego inflado, todavía no ha contemplado la cruz, todavía no ha visto aquel que era poderoso, aquel que era el Rey de Reyes, que se despojó, se humilló a sí mismo. Escúchelo bien. Y nos demostró que la verdadera grandeza está en la humillación. Que la verdadera exaltación viene cuando el hombre se humilla ante la presencia del Señor. Dale un aplauso al Señor. El Señor nos liberó de palabritas muy comunes. Eso es lo que yo siento. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo pienso y considero. Eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que yo voy a hacer. En la cruz del Calvario nosotros fuimos liberados del yugo de esclavitud para caer bajo el señorío de Cristo. Por eso es que todo el que está en Cristo tiene que decir en la palabra que dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz me dio el beneficio de no vivir en la carne. Escúchelo bien. El libro de Romanos dice, su capítulo 8, que todo el que quiere vivir conforme a la carne procura la muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y en la cruz del Calvario el Señor nos dio el dominio propio para poder controlar, sujetar ese enemigo cercano que nosotros tenemos. La carne siempre quiere hacer y proceder y actuar de manera independiente a la voluntad de Dios para vivir conforme y según sus caprichos. Solo tenemos que hacer, o siempre queremos hacer, nuestra propia voluntad. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, nuestro yo desaparece. La cruz de Cristo eliminó el ego del hombre. Eliminó el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la rebelión y la rebeldía del ser humano de querer ser independiente a Dios. La cruz nos dio el beneficio de ser liberados de un mundo que está bajo condenación. Alaba la gloria de Dios. Que está bajo condenación. Así que nosotros, ahora conociendo estos elementos, debemos de ponernos de pie y decirle al Señor: yo voy a contemplar tu cruz. A partir de esta hora yo voy a apreciar tu cruz. Yo no me voy a gloriar en mi título. Yo no me voy a gloriar en lo que yo he alcanzado. Yo no me voy a gloriar en los logros terrenales. Yo me voy a gloriar en aquello que tú conquistaste en la cruz del Calvario para darme vida, para darme un lugar en tu presencia, para reconciliarme contigo. Mirar a la cruz nos salva. Una mirada de fe. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Pero esa mirada que puede salvar es mirando al caballero de la cruz. Es mirando a la cruz de Cristo. Mirar o contemplar la cruz de Cristo nos santifica. Mirar a la cruz de Cristo nos santifica. Porque cuando tú miras la cruz de Cristo, tú puedes ver la sangre siendo derramada en el madero. Y esa sangre fue derramada para limpiarnos de toda maldad, de toda contaminación que nos separaba de Dios. Cuando contemplamos la cruz de Cristo, tenemos que reconocer que no podemos
volver a crucificar a Cristo. Que ya no queda más sacrificio, porque Él realizó un sacrificio perfecto de una vez y para siempre, para redimirnos de toda maldad. Por eso que cuando contemplamos la cruz de Cristo, no podemos dejar de implorar la santidad de Dios en nuestra vida, porque fue un sacrificio para el Señor quitar lo que nos separaba de Él, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero en la cruz el Señor hizo posible la reconciliación, y lo que era inmundo, en la cruz fue santificado. Por favor, por eso es que tú puedes levantar tus manos. Vamos, levanta tus manos y di conmigo: yo soy un santo. Yo soy un santo, porque en la cruz yo fui declarado santo. En la cruz yo fui declarado limpio. En la cruz yo fui declarado santificado, justificado en la cruz del Calvario. Somos santos en construcción. Vamos, dígalo: soy un santo en construcción. Vamos, denle un codazo: soy un santo en construcción. Porque en la cruz del Calvario el Señor no mira tus pecados, Él mira la obra de Cristo en tu vida. Ay, por favor, Él mira la obra de Cristo. Por eso que todo el que tiene un pecado, Cristo le dice: venid a mí y estemos a cuenta. Porque en la cruz del Calvario fue pagada la deuda por tu liberación. Vamos, por tu liberación. Me gustó mucho la expresión del pastor Lizaldo, el español, cuando dijo: nosotros no somos pecadores, sino que somos santos que pecan. Ay, por favor, sino santos que pecan. Alabado sea Dios. El Spurgeon dijo, aleluya, que hay una diferencia entre un hijo de Dios, un hijo que ha conocido la gracia, aleluya, y es que el hijo que ha conocido la redención, la salvación, la gracia del Señor, puede pecar, pero no permanece en el pecado. No permanece en el pecado. Pero el que no conoce a Cristo, el que no conoce la obra de Cristo, el que no conoce la obra de la cruz, se revoltea en el pecado y reincide en el pecado. Mas aquel que ha conocido a Cristo dice: yo no puedo seguir en esta condición, porque en la cruz del pecado fue redimida mi alma y mi corazón no puede seguir en este estado. Por eso es que contemplar la cruz nos santifica. Nos lleva a considerar la limpieza y la purificación de la redención de Cristo en nuestra vida. Valorar la cruz de Cristo nos transforma. Ay, por favor, nos transforma. Valorar la cruz de Cristo nos transforma. Transforma tu vocabulario, transforma tus pensamientos. Alaba la gloria de Dios. Transforma tu fe. ¿Sabe por qué? Transforma tu mensaje, porque lo que le da vida a tu fe es la obra de la cruz. Porque si tu mensaje no contempla la cruz de Cristo, vana es tu fe y vana es tu predicación. Tomar la cruz nos humilla. Wow. Todo aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígueme. Y predicar la cruz nos identifica con el Redentor.